Bueno, hay cosas que hoy consideramos evidentes y damos por sabidas. Nos parece que conocemos de sobra la existencia de estrellas, de planetas, nebulosas, galaxias, agujeros negros, materia y energía oscuras, aunque le llamamos precisamente así oscuras porque no sabemos si realmente existen o si son solamente un modo de explicar ciertos fenómenos del universo. Y si existen, todavía desconocemos casi todo sobre ellas. Pero cuanto más retrocedemos en el tiempo, menos certidumbres encontramos en lo que a la relación de la humanidad con el cielo observable se refiere. Aunque debemos ser conscientes de que lo que todavía ignoramos es con toda seguridad infinitamente más que lo que conocemos, pues también tenemos que reconocer que el progreso ha sido enorme y ha sido el resultado de razonamientos geniales siguiendo un procedimiento cada vez más analítico. Para dar un repaso, que por otra parte tiene que ser necesariamente rápido por razones de límite de tiempo, pongámonos en la piel de alguien que contemplaba el cielo hace unos cuantos miles de años y veamos la evolución del pensamiento desde entonces hasta ahora. Vamos a ver que con frecuencia las distintas culturas han buscado en la figura de un dios o de varios la explicación de fenómenos que eran incomprensibles para ellos. Y veremos también que muchas veces los límites del pensamiento, ya sean límites impuestos por otros o que nosotros mismos nos autoimponemos, pues han retrasado en siglos la evolución del conocimiento y en algunas épocas y culturas incluso han tenido etapas de retroceso. Pero bueno, el hombre es así y con eso hemos de lidiar. No vamos a seguir un orden cronológico estricto, porque aparte de que algunas culturas se solapan en el tiempo, la explicación es más fácil y comprensible. Voy a hacer una aclaración previa. En esta historia hay dos épocas perfectamente diferenciadas. La primera es antes de la invención de la escritura y la segunda es después de que se haya inventado la escritura. Y os pongo tres ejemplos. Basándonos en las pinturas rupestres, podemos suponer ciertos conocimientos astronómicos a sus autores, pero no poseemos datos fehacientes que confirmen o desmientan categóricamente esas suposiciones. Analizando la disposición de los monumentos megalíticos, podemos deducir por qué cada piedra y cada agujero están donde están, pero son solo eso, deducciones. Leyendo tablas cuneiformes de los sumerios, bueno, pues ya construimos un relato mucho más exacto sobre sus conocimientos astronómicos, porque ya nos han dejado algo escrito. Es decir, puede que las civilizaciones primitivas tuviesen una cultura astronómica mucho más avanzada que la que nosotros le suponemos, pero con los datos que han llegado hasta nuestros días no hay forma de saberlo. Es solo con la aparición de la escritura cuando se deja verdadera constancia del conocimiento. Hablemos sobre pinturas rupestres. Hasta finales del siglo XIX, la comunidad científica no había reconocido que el hombre primitivo era capaz de tener sentimientos artísticos. Se le suponían solo razonamientos básicos, una cierta capacidad técnica para elaborar herramientas y también sentimientos religiosos. Es a partir de esa fecha cuando se empieza a reconocer que las pinturas descubiertas en diferentes cuevas son verdaderas obras de arte primitivo. También comienzan a estudiarse esas pinturas desde un punto de vista científico, tratando de entender si además de algo meramente estético, tenían también algún otro significado. Algunas de las teorías que surgen identifican ciertas figuras como representaciones de estrellas y asterismos hoy comúnmente conocidos. Un ejemplo es esta imagen de una parte de la cueva de Lascaux, que data del año 17.000 a.C. y que ya ha sido citada en un par de charlas anteriores en nuestra asociación. En esa parte vemos agrupaciones de puntos junto con representaciones de animales. Vamos a ampliar esa parte y la vamos a rotar para verla con mayor comodidad.
Una de las interpretaciones más aceptadas es que este grupo de aquí corresponde a una representación de las Pléyades y este otro al cinturón de Orión. En medio tenemos una cabeza de toro que correspondería a la constelación que hoy conocemos como Tauro. Esto es lo que veían los habitantes de Lascaux en el año 17.000 a.C. Aquí estarían las Pléyades y aquí el cinturón de Orión. Veamos juntas las pinturas y la imagen del cielo. Yo debo reconocer que soy muy escéptico en lo que se refiere a las interpretaciones que hemos comentado. En primer lugar, la orientación de las Pléyades con respecto al cinturón de Orión no es la que vemos en las pinturas. La explicación podría ser que los autores pintaron de memoria, pues es cierto que desde el interior de la cueva no era posible ver el cielo. El cinturón de Orión tiene 3 estrellas y, sin embargo, en la pintura aparecen 4. En esta parte de aquí, que se podría interpretar como la espada de Orión, no tiene la misma orientación que la imagen verdadera. La explicación, otra vez, podría ser que se pintó de memoria. Además, se parece mucho al esquema de lo que se interpreta como las Pléyades, aunque arriba tiene 6 puntos, como podemos ver, y aquí abajo solo tiene 5. Hay también quien piensa que uno de los ojos del toro es Aldebarán. Pero entonces, ¿por qué no se han representado Elnath, Bellatrix, Betelgeuse y Rigel? Que también son estrellas cercanas y también son muy brillantes. Yo no tengo claro, la verdad, no tengo claro que esos puntos sean una representación del firmamento. Ni tengo elementos para rechazarlo tampoco categóricamente. En otras numerosas pinturas rupestres se repiten los dibujos de puntos, como podemos comprobar en esta imagen de la cueva de Rouffignac, también en Francia. Y también en la cueva del Castillo, en Cantabria, que tiene las muestras de arte paleolítico más antiguas del mundo, fechadas en el año 38.800 a.C., pues también ahí aparecen los puntos, y que para mí se asemejan más a un sistema de conteo, aunque también en este caso se ha interpretado uno de los dibujos de puntos de esta cueva como una representación de Corona Borealis. Como curiosidad, diremos que en esta misma cueva aparecen pintadas unas manos y para hacerlas se empleó el método del aerógrafo, soplando la pintura sobre las manos del artista, con lo que al retirarla quedaba un vacío sin pintar. Y es exactamente lo mismo que hicieron en la Cueva de las Manos, en la provincia de Santa Cruz, en Argentina, cuyas primeras inscripciones son del año 7350 a.C. Estamos hablando de 2 continentes diferentes, con un océano de por medio, sobre el mismo objeto, las manos, y la misma técnica para pintarlas, soplando la pintura. Esto realmente es una gran coincidencia. Y más adelante veremos que en astronomía también los mismos acontecimientos se interpretan de la misma forma en continentes y culturas muy distintos. ¿Tienen razón los que interpretan las figuras de Lascaux y los puntos como una representación del firmamento? Pues puede que sí. ¿La tienen los que se muestran escépticos? Pues también puede que sí. Y personalmente creo que tan respetable es una opinión como la contraria. En definitiva, que es para lo que he puesto estos ejemplos, la falta de una cultura escrita con documentos que hayan llegado hasta nosotros solo nos permite conjeturar con lo que los artistas querían transmitir. Solo con la aparición de la escritura, las culturas pudieron comunicar sin alteración aquello en lo que realmente creían. La transmisión oral, no garantiza que no haya alteraciones involuntarias en el camino. El ejemplo de esto que todos conocemos es el experimento del teléfono escacharrado, donde un sujeto cuenta una historia a otro
que a su vez la tiene que transmitir a un tercero y este a un cuarto y así sucesivamente. Después de varias transmisiones, la historia suele diferir bastante de la original. Bueno, llegamos a Stonehenge en el año 2800 a.C., aunque los primeros restos datan del 8000 a.C. Stonehenge es el monumento megalítico más conocido y comenzando su verdadera construcción a finales del Neolítico, hacia el año 3100 a.C. Está situado en la planicie de Salisbury, que está a unos 130 kilómetros al oeste de Londres. Se estima que los trabajos para construirlo se prolongaron a lo largo de 80 generaciones, es decir, unos 1600 años. Lo que vemos actualmente es fruto de las distintas reconstrucciones hechas a lo largo del tiempo. La última se hizo en 1964 y solo 7 de los 25 soportes, junto con 2 dinteles, permanecen inalterados. Solo esos son originales o permanecen en la posición en la que originalmente se encontraron. La parte más conocida son los 30 pilares megalíticos que forman una circunferencia de casi 30 metros de diámetro y que sostienen arquitraves también megalíticos a 5 metros de altura. La construcción original está formada por un terraplén de unos 100 metros de diámetro, donde se excavaron 56 agujeros de más de 1 metro de profundidad. Son, a ver si os los puedo señalar, son estos, espero que los podáis ver, son 56 agujeros que hay por ahí repartidos. En el exterior, un menhir de 6 metros de altura indicaba el punto de salida del sol en el solsticio de verano, mirando desde el centro de la circunferencia, o desde el centro del círculo. En el lado opuesto se marcó un punto por donde se ponía el sol en el solsticio de invierno. Parece que otras cavidades sostenían postes de madera que, vistos también desde el centro, indicaban el movimiento de la luna. Pero a riesgo de ser pesado, repito una vez más que esto solo son deducciones que se han sacado en época relativamente reciente. La inversión en términos de tiempo y esfuerzo que supuso construir Stonehenge nos indica que tenía un propósito, ya sea un propósito espiritual o material o quizá ambos a la vez. Como en muchos otros monumentos antiguos, lo más probable es que respondiese a la necesidad de conocer los hitos más importantes que indicaban cuándo se debía realizar la siembra o cuándo se acercaban las temporadas de lluvias. Y probablemente estos hitos también marcaban fechas de celebraciones y de ceremonias. Y llega el turno de los sumerios, los asirios, caldeos y babilonios, que al final son distintas etapas de evolución en una línea de cultura común. Sumeria es una región al sur de la antigua Mesopotamia, que se cree que estaba situada entre los ríos Tigris y Éufrates. Curiosamente es el mismo lugar donde se sitúa el paraíso terrenal de la Biblia y es más o menos gran parte del territorio de lo que hoy conocemos como Irak. Los sumerios evolucionaron con el tiempo, como decíamos, hasta convertirse en el imperio babilónico. Se cree que los sumerios fueron los inventores de la rueda ya por el año 3500 a.C. Inventaron también la escritura y el sistema sexagesimal, que es vital todavía hoy para medir el tiempo y, entre otras muchas cosas, para la astronomía. Crearon las primeras ciudades conocidas y la medicina. En esta imagen podemos ver una de las tablillas de Nippur del año 4000 a.C., donde se han encontrado las primeras recetas médicas conocidas. En definitiva, se puede considerar a los sumerios como la primera civilización propiamente dicha. Creían que la luna, el sol y las estrellas eran dioses que controlaban el pasado y el futuro. También creían que esos dioses habían creado al ser humano a partir de una figura de barro. Y este es otro paralelismo con la Biblia. Los sumerios observaban el cielo y fueron los primeros, al menos que sepamos, en tener una visión heliocéntrica. Hasta el año 1500 a.C.,
los Vedas en la India, nadie va a decir esto de nuevo. Para ellos, el sistema solar lo componían los 5 planetas visibles, de los cuales registraron sus movimientos y a los que definieron como estrellas errantes. Y la palabra griega planeta que nosotros empleamos quiere decir precisamente eso, errante. La llamada tablilla de Venus se registraron las salidas y puestas de ese planeta en un espacio de 21 años. Y eso constituye el primer registro que conocemos del movimiento periódico de un astro. Los sumerios fueron quienes diseñaron los primeros asterismos de los que tenemos constancia. Algunos de ellos, Leo, Tauro, Escorpio y Capricornio, los diseñaron los sumerios y han llegado hasta nuestros días. Utilizaron los astros para realizar predicciones astrológicas, pero esas predicciones no se referían a individuos particulares, como puede ser las que se puedan leer hoy en algunos periódicos o revistas, sino al futuro de su pueblo, de su propio pueblo, a las cosechas, a las epidemias y también a las guerras. Establecieron un calendario lunisolar, que se basaba en 12 meses de 29 o 30 días cada uno. Y como el año solar es más largo que 12 meses lunares, cada 3 años añadían un 13º mes para hacer el ajuste. Y ya en su etapa como babilónicos, midieron con exactitud los movimientos planetarios, siendo conscientes de que el lucero del alba y el de la tarde son un mismo astro, y de que el ciclo de los eclipses de luna se repite cada 18 años, es lo que nosotros llamamos ciclo metódico. Y eso, en adelante, les iba a permitir prever esos eclipses de luna. Imaginemos un cielo estrellado y sin contaminación lumínica, tal y como el que ellos tenían. En esas condiciones, hoy en día nos resulta difícil incluso reconocer los asterismos. Y me acuerdo en este punto de que eso lo ha dicho muchas veces Julio, que nos habla mucho de los asterismos y nos enseña muchas cosas. Y es verdad, él dice que en muchas ocasiones, cuando ha encontrado un buen cielo, le ha costado mucho reconocer los asterismos. Entonces, distinguir entre sí el movimiento de Marte, Júpiter y Saturno debía ser pues toda una hazaña. Y no digamos el hecho de reconocerlos tras una larga ausencia, que en el caso de Marte es de más de 2 años. Lo dicho, mucho mérito. El legado astronómico de estas culturas lo aprovecharon Hiparco y Ptolomeo, que se encontraron con una lista de los eclipses de varios siglos anteriores. Menudo regalo que le hicieron los sumerios. También los astrónomos árabes se beneficiaron de los conocimientos inscritos en tablillas con escritura cuneiforme. Y vamos a avanzar hasta el Egipto antiguo. Para los antiguos egipcios, el cielo tenía una significación mitológica y religiosa, pero no astrológica. De hecho, las mejores representaciones del cielo nocturno se han encontrado en tumbas y en templos. Más que la predicción del futuro, les importaba que los astros actuasen como guías en el camino nocturno de las almas de los faraones difuntos con Ra, el dios Sol. Sin embargo, la observación del cielo también tenía aplicaciones prácticas de suma importancia, como veremos a continuación. Aquí vemos el techo de una de las cámaras de la tumba de la reina Hatshepsut. Está dividido en 2 partes correspondientes al cielo boreal y al austral. En esta otra imagen, Seshat, la diosa de la escritura, y el faraón tensan una cuerda para determinar el eje del templo de Edfu, basándose en cálculos astronómicos. En una inscripción del templo puede leerse que observando a Mesketiu he establecido las 4 esquinas del templo de su majestad. Es decir, el templo se orientó intencionadamente en la dirección en que Mesketiu era visible en el horizonte. Mesketiu, que se traduce por pierna de toro, era la constelación egipcia que se corresponde con el asterismo del carro de nuestra Osa Mayor. La pirámide de Keops se construyó alineada con la estrella polar, con lo que la posición de su sombra les permitía determinar el inicio de las estaciones, que para ellos eran 3.
Aquest, la temporada de la inundación, Peret, la salida o resurgimiento de las tierras fuera del agua, y Shemu, que era la temporada de sequía o de falta de agua. Recordemos aquí un par de diapositivas de la charla titulada La astronomía y el viaje del descubrimiento. El movimiento de precesión de la Tierra hace que la proyección de su eje no apunte siempre al mismo punto del cielo, describiendo una circunferencia que es la que vemos aquí, marcada en amarillo, y ese camino se completa en un periodo de 25.780 a 25.840 años. No, hay distintas estimaciones. En la época de la construcción de la pirámide, la estrella más próxima al polo norte celeste era Tubán, la alfa de Dragón. De las más de 60 pirámides hoy conocidas, solo una minoría tienen una orientación precisa al norte. En concreto, las construidas por los faraones de la dinastía IV son las que están mejor orientadas, con errores en torno a solamente un cuarto de grado. Y eso, en una construcción mastodóntica como la pirámide, pues eso es precisión, desde luego. Otro ejemplo de orientación es el templo de Ramsés II en Abu Simbel. Cada 21 de febrero y 21 de octubre, a la salida del sol, sus rayos entraban en el templo, proyectándose sucesivamente a más de 60 metros sobre las imágenes de Amón-Ra, el dios sol, Ramsés II, nacido de Ra, y Ra-Horus del horizonte, otro dios solar, sin iluminador jamás Aptah, dios del mundo de la ultratumba. Actualmente esas alineaciones ocurren 2 días después de las fechas que hemos citado, tras el desplazamiento y reconstrucción del templo en otro lugar, debido a la inundación de la ubicación original provocada por la construcción de la presa de Asuán. En la época de Ramsés II, esas alineaciones coincidían con el comienzo de 2 de las 3 estaciones de los egipcios. Un ejemplo más es la alineación que se puede observar en el templo de Karnak en el solsticio de invierno. En el año 3000 a.C. se estableció el calendario egipcio de 365 días. El año estaba dividido en 12 meses de 30 días y cada mes tenía 3 periodos de 10 días. Para completar los 365 se añadían al final de cada año 5 o más que los griegos llamaban epagómenos y que estaban dedicados a sendos dioses, que eran Osiris, Isis, Set, Nephthys y Ahriman. Como los egipcios no tenían años bisiestos, los acontecimientos astronómicos periódicos se retrasaban un día cada 4 años. Vemos ahora el calendario de Elefantina, que data de la época de Tutmosis III, que reinó de 1479 a 1425 a.C. En él se menciona el orto helíaco de Sirio, llamado por ellos Peret-Sobdet, y que marcaba el comienzo de la temporada de inundaciones del Nilo y el primer día del primer mes del calendario civil. Para algunas festividades se siguió utilizando un calendario lunar, pero el calendario civil continuó siendo el oficial hasta la conquista romana. Entonces fue sustituido por el calendario alejandrino, que era casi igual, pero que tenía un día adicional cada 4 años. Nosotros lo conocemos como calendario juliano porque fue Julio César quien lo adoptó en el año 46 a.C. y es el que estuvo en vigor en Europa hasta la reforma del Papa Gregorio III en 1582. Los egipcios conocían los 5 planetas observables a simple vista y les asignaron nombres de dioses, llegando a entender que los 2 planetas interiores son los mismos astros que unas veces se ven después del anochecer y otras antes del amanecer. Mercurio era para ellos Set en el crepúsculo vespertino y simplemente un dios en el crepúsculo matutino. Mientras que Venus era Venu, al que en la época tardía representaban con una figura bicéfala, mirando hacia los 2 lados opuestos, en alusión a sus fases creciente y menguante. Podéis ver aquí que
esta parte de la figura de Venus mira hacia la izquierda y esta otra mira hacia la derecha, en alusión a las dos formas que presenta, depende de en qué fase esté. Los tres planetas exteriores, Marte, Júpiter y Saturno, se representaron como distintas manifestaciones de un mismo dios, que era el dios Horus. Marte fue primero conocido como Horus del Horizonte y después como Horus el Rojo. Aquí veis sobre la barca la figura de un halcón. Esa es la representación más habitual de Horus. Como decía, a Marte se le conocía también como Horus el Rojo en alusión a su color. Y también se le llamó el que viaja hacia atrás, pues tras unos meses de desplazarse en el cielo hacia el este, comienza su movimiento retrógrado. Hoy sabemos que este fenómeno es solo visual y que se produce porque la Tierra le adelanta en su órbita. Júpiter era Horus, el que une las dos tierras, o también Horus, misterio de las dos tierras, mientras que Saturno era Horus, toro del cielo. La única referencia que se ha encontrado a un eclipse solar data del siglo I y se refiere al eclipse del 30 de septiembre del año 610 a.C. Esta referencia ha servido para datar la muerte del rey Psamético I, ya que dice que el cielo se tragó el disco solar cuando él fue llevado a la sala de embalsamamiento. Vemos que en esta ocasión un eclipse solar nos ha servido para algo muy importante, que es datar la fecha en la que fue embalsamado pues, este faraón, que fue el que reunificó Egipto frente a los asirios y inició lo que se llama la Baja Época o periodo tardío y fundó la dinastía 26. También hay una referencia a un eclipse de luna en un texto de hace 2800 años en el que se asocia con la desgracia de la guerra. Muchas veces los eclipses y las apariciones de cometas sabéis que fueron asociadas a malos augurios. Parece que los egipcios nunca llegaron a predecir eclipses de sol o de luna, sino que para ellos eran acontecimientos totalmente imprevistos. Hasta el momento no se han hallado referencias a ningún cometa. Por supuesto, los egipcios también tenían sus propias constelaciones, que podemos observar en los asterismos de esta imagen, donde se representaba la mitología de su cultura. Vemos aquí un toro y un león, probablemente de influencia asiria. Y ahora vamos a saltar el charco para dar un pequeño repaso a los conocimientos astronómicos de las tres principales civilizaciones americanas que han dejado constancia escrita de su cultura. Lo vamos a hacer de forma consecutiva, haciendo un paréntesis en el tiempo que nos facilite ver mejor los paralelismos entre ellas. La primera es la civilización maya, que se estableció en el sureste de México, extendiéndose después a Guatemala, Belice, al oeste de Honduras y El Salvador, desde unos 2000 años antes de Cristo hasta finales del siglo XVI. Esta fue la más duradera de las civilizaciones americanas. Partiendo de una base de escritura jeroglífica en sus comienzos, evolucionaron hasta la escritura silábico-alfabética, lo que nos ha permitido conocer muchos aspectos de su cultura. No inventaron la numeración con base vigesimal, pues fue utilizada ya por los olmecas, pero sí que la perfeccionaron. Su calendario era de 365 días, dividido en 18 meses de 20 días, más un mes de 5 días intercalado. Todas las ciudades del periodo clásico están orientadas respecto al movimiento de la bóveda celeste. Por ejemplo, en Chichén Itzá se puede observar que la pirámide de Kukulcán está perfectamente alineada con los solsticios. Durante los mismos, las sombras que se crean en los vértices de la pirámide parecen representar el movimiento de la serpiente. Además, las 4 escaleras del edificio suman 365 peldaños, el mismo número de días que tiene el año. Aquí, perdón, que me he saltado sin querer a otra diapositiva. Aquí esto es la misma pirámide, pero esta es en el solsticio de verano y esta al amanecer del solsticio de verano y aquí en el atardecer del solsticio de invierno. Y como veis, la alineación es perfecta.
Bueno, los mayas conocían con exactitud las revoluciones sinódicas de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, así como los periodos de la Luna, el Sol y de las Pléyades, que marcaban festividades religiosas. También eran capaces de predecir eclipses. Y en la imagen que vemos ahora del Palacio de Palenque, en la actual región de Chiapas, en México, destaca esta torre que se ve aquí un poco hacia la derecha, que se utilizaba para la observación astronómica. Los mayas tenían una concepción cíclica de la historia y probablemente esa era la causa de su afición por conocer el movimiento de los astros, así como de que su calendario comenzase en lo que para nosotros es aproximadamente el año 8498 a.C. y terminase en el año 2012 de nuestra era, cuando parece que creían que comenzaría un nuevo ciclo. Aunque ya sabemos que esa fecha fue utilizada hace unos años por los catastrofistas que anunciaron para entonces el fin del mundo. Como siempre pasa con este tipo de cosas, pues hubo espabilados que hicieron dinero a costa de explotar los temores de la gente. Vamos a ver algo sobre la civilización azteca, también llamada mexica, que se estableció en lo que hoy es la Ciudad de México y su zona de influencia. Nunca destacaron por sus avances en astronomía, simplemente utilizaron los registros de sus observaciones para incardinarlos en sus creencias religiosas. Básicamente se centraron en tres astros: el Sol, que tenía atributos masculinos y al que se le ofrecían sacrificios de hombres; la Luna, a la que atribuían características femeninas de fertilidad y se le ofrecían sacrificios de mujeres. La representaban con el caracol marino, que también era el símbolo del aparato reproductor femenino. Creían que las manchas que veían ahí en la Luna, pues las hacían los conejos. Venus era al que consideraban como causante de enfermedades y desgracias, y al que incluso representaban por esa causa, o por esa razón, lo representaban disfrazado como dios de la muerte. Aquí veis 4 representaciones y en las 4 está atacando con una lanza y dañando gente, vamos. Los aztecas tenían 2 calendarios. Uno que se llamaba Tonalpoualli, duraba 260 días y se utilizaba para la adivinación. Y el otro, que era Xiuhpohualli, duraba 365 días y con él regulaban las fiestas y la agricultura. Cada 52 años coincidía el primer día de los 2 calendarios y para celebrarlo pues recurrían a su afición favorita, que no era otra que los sacrificios humanos, que se celebraban el día final de cada ciclo y ofrendaban a los dioses la sangre y los corazones de las víctimas. Ese día se apagaban todos los fuegos y si el sol salía al día siguiente, lo interpretaban como que la ofrenda había sido del agrado de los dioses, quienes les habían concedido un nuevo ciclo de 52 años. Entonces encendían el nuevo fuego en el cuerpo de los sacrificados y ese fuego nuevo era llevado a todas las aldeas y casas. Tenemos aquí una representación de la constelación azteca llamada Ocelotl, en la que las estrellas están representadas por los puntos rojos. Estos puntos rojos que veis aquí son las estrellas. Los puntos negros son simplemente decoración de la figura. Vamos a situarla al lado de una imagen de nuestra Osa Mayor. Y ahora, si unimos los puntos rojos, pues vemos que ambas son coincidentes en su mayor parte. Y pasamos a hablar de los incas. El imperio inca abarcó parte de los actuales territorios de Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina y Colombia. Aquí veis representados con distintos colores
los 4 territorios del imperio. Para ellos la astronomía era vital, pues la religión y la agricultura dependían de ella. Los dioses incas eran el sol, la luna y las estrellas. Conocían los solsticios y los equinoccios, e incluso el diseño de algunas ciudades se hizo conforme a sus constelaciones. Por ejemplo, la antigua Cuzco, la capital del imperio, tuvo forma de puma, con la fortaleza de, a ver si digo bien el nombre, Sacsayhuamán, haciendo de cabeza, la tenéis aquí, esto es la cabeza del puma, y el templo de Corichanca, que no se ve aquí porque está más abajo, actuando como cola. Esta es una representación de los caminos que había para salir de la ciudad, que conducían a cada una de las 4 provincias que hemos visto antes. Los incas tenían 2 tipos de constelaciones: los asterismos formados por estrellas y las manchas oscuras de la Vía Láctea, a las que consideraban constelaciones animadas, que tenían vida, que estaban dotadas de vida dentro del gran río que era la propia Vía Láctea. Las constelaciones incas eran Machacuay, vaya, perdonad por la falta de habilidad para pronunciarlo, que nosotros conocemos como la serpiente o la anaconda; Ampatu, el sapo; Yutu, la perdiz; Uruchillay, la llama; Atok, el zorro; y Chacana, la cruz del sur. En esta fotografía, que está retocada para que se vean mejor las constelaciones, podemos distinguir claramente la llama. Veis aquí la cabeza de la llama, incluso parece que tiene un ojo. Podemos ver también la anaconda y podemos ver también aquí la cruz del sur. Tenemos aquí un inciso para hablar de la llamada piedra del lago. En ella aparecen grabados una línea, que es esta línea negra de aquí, y varios círculos, que son estos de aquí. Si nos situásemos en el lago Titicaca, que es donde se encontró la piedra, y la sostuviésemos en nuestras manos mirando al sur, poniendo la línea negra, esta de aquí, paralela al horizonte, resultaría que las alineaciones del extremo izquierdo de la línea negra con cada uno de estos círculos, pues, y incluso algunos círculos entre sí, nos llevan o nos indican la posición de elementos destacados en el cielo. Por ejemplo, la que une los centros de los 2 círculos inferiores, esta de aquí, está alineada con la cruz del sur, mientras que esta otra nos lleva hasta la constelación del sapo. La siguiente nos lleva a Eta Carinae, que, como sabemos, es una de las estrellas más masivas de nuestra galaxia y sumamente inestable, con eyecciones periódicas de masa, lo que origina variaciones de brillo que van desde la magnitud 8 hasta la menos 0,8. Esa magnitud la alcanzó en 1843 y la convirtió en la segunda más brillante del firmamento en esa época, solo por detrás de Sirio. Y esta otra línea nos indica dónde está la constelación de la Anaconda, que además está también representada en la piedra, está grabada aquí. Bueno, es mucho tiempo de observación del cielo el que parece estar concentrado en esta piedra. El calendario inca tenía 12 meses de 30 días, con 5 días intercalados entre ellos. Cada mes se dividía en 3 semanas de 10 días y tenía su correspondencia con la siembra, la maduración, la cosecha o con alguna otra actividad agrícola. Mirad qué curiosa coincidencia entre los calendarios egipcio e inca. Son exactamente lo mismo. La primera aparición de las Pléyades sobre el horizonte oriental se usaba como referencia para el calendario.
y también conocían la relación entre el orto helíaco de Sirio y el comienzo de la temporada de lluvias. Tenemos aquí otra coincidencia. Lo que aparece ahí señalado en el círculo pequeñito es Sirio, la primera aparición de Sirio. Y eso marcaba el inicio de la temporada de lluvias. Y es otra coincidencia, como decíamos, pues ese mismo acontecimiento marcaba para los egipcios el comienzo de la temporada de inundaciones del Nilo. Dada la importancia de la religión, los numerosos observatorios astronómicos estaban ubicados en templos que se situaban en cimas de montañas, tales como Machu Picchu o Huayana Picchu, Machu Picchu, Intihuatana de Pisac y también el sitio de Tambo de Huánuco Pampa. En ellos construyeron mojones desde los que observar el movimiento de los planetas, de los que ya conocían su revolución sinódica. La mayor festividad religiosa, llamada Inti Raymi, o Fiesta del Sol, se celebraba coincidiendo con el solsticio de invierno, que en el hemisferio sur prácticamente coincide con el punto de mayor alejamiento entre la Tierra y el Sol. Comenzaba entonces el año para los incas, y en el solsticio de verano celebraban el Capac Inti Raymi. Una parte de la fiesta del Inti Raymi era la ceremonia del fuego nuevo. Se apagaba el fuego en todos los fogones de Cuzco, se encendía una fogata con el fuego nuevo y desde ella se repartía ese fuego a cada uno de los fogones de la ciudad. Es el mismo concepto de fuego nuevo que hemos visto al hablar de los aztecas. Y además encontramos aquí un paralelismo entre esa ceremonia y nuestra fiesta de la noche de San Juan, que celebramos en esa misma fecha, en la misma fecha que los incas, el 24 de junio, y en la que también encendemos hogueras donde quemamos lo viejo para dejar sitio a lo nuevo. No sé, a lo mejor es mucho especular, pero ¿será que hemos tomado prestada la idea de los pueblos americanos? Bueno, pues retrocedamos ahora en el tiempo y volvamos al Mediterráneo oriental para continuar nuestra historia. Mientras que en lo que hemos visto hasta ahora hay mucho de creencias religiosas, supersticiones y explicaciones mágicas, en lo que viene a continuación la razón y la ciencia tienen gran protagonismo. Los griegos supieron adquirir y aprovechar muchos conocimientos de los desarrollados por los egipcios y por el imperio mesopotámico. Especialmente las campañas de Alejandro Magno en el siglo III a.C. aportaron valiosísima información. Ya en el siglo VI a.C. los griegos hablaban de mecánica celeste, debido a la repetición periódica de apariciones y desapariciones de estrellas y planetas, y comenzaron a tratar de aplicar las matemáticas para explicarlos. Los primeros a los que podríamos calificar de científicos, los vemos aquí, Tálix, Anaxímenes y Anaximandro, se reunían en Mileto. Allí fue donde observaron con el gnomon, analizando y planteando hipótesis, es decir, sentaron las bases del método científico. Esto representa una gran diferencia con respecto a la inmensa mayoría de las civilizaciones que, en lugar de aplicar el razonamiento para buscar explicaciones a los hechos observados, se limitaron a aprovecharlos en favor de la religión o de las creencias que cada pueblo practicaba. La escuela pitagórica enseñaba que la Tierra era el centro del universo y que la Luna estaba inclinada respecto al ecuador de la Tierra. Dado que no se conserva ningún escrito de Pitágoras, es difícil establecer cuáles de sus afirmaciones y descubrimientos son atribuibles a él y cuáles a sus discípulos. Por ejemplo, a pesar de que Pitágoras pasa por ser el descubridor de la esfericidad de la Tierra, así como de afirmar que el lucero del alba es el mismo planeta que el lucero de la tarde, algunos autores se lo atribuyen a un discípulo suyo llamado Parménides. Sin embargo, otro miembro de la escuela pitagórica, Filolao, afirmaba que la Tierra giraba alrededor del fuego central que estaba situado en el centro del universo, siendo el Sol una esfera de cristal que refleja el fuego central. Hicetas de Siracusa decía que la Tierra giraba alrededor de su propio eje. La escuela pitagórica se comportó en algunos aspectos como una secta. Sus estudios matemáticos tenían un valor mágico y simbólico, y estableció relaciones numéricas enteras detrás de cada armonía formal y musical. Si la música es la armonía de los números, pues la astronomía entonces es la armonía de las formas geométricas. Para ellos,
La Tierra tenía que ser esférica y las órbitas de los cuerpos celestes debían ser circunferencias perfectas. Pero no sería hasta el siglo III a.C. cuando Aristarco de Samos, que era un astrónomo de la escuela aristotélica, teorizó sobre un movimiento combinado de la Tierra alrededor de su propio eje, simultaneándose con un movimiento alrededor del Sol. Sin embargo, Aristóteles defendió un modelo geocéntrico, con 47 o 55 esferas concéntricas, que explicarían los diferentes movimientos de los astros, y ese sería el modelo que prevaleció durante siglos. Aristarco fue el primer astrónomo genuino, el primero en usar instrumentos matemáticos para deducir cómo era el cosmos. Dedujo que si en un eclipse era la luna la que tapaba el sol, eso ocurría porque la luna estaba más cerca de la Tierra que el sol. Además, si el diámetro aparente de los dos cuerpos era prácticamente el mismo, eso quería decir que el sol era más grande que la luna. Se le ocurrió que cuando la luna está exactamente en uno de sus cuartos, el ángulo que forman las tierras Tierra-Luna y Luna-Sol es de 90 grados. Luego, si podía medir el ángulo que forman las líneas Tierra-Luna y Tierra-Sol, podría deducir cuál es la relación entre los lados que forman el triángulo. El resultado que obtuvo es de 87 grados. Por tanto, la distancia entre la Tierra y el Sol debía ser 19 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. En realidad, el ángulo es de 89 grados y 45 minutos. La diferencia es aparentemente pequeña, pero al hacer las cuentas resulta que, como influye el seno del ángulo, resulta que el Sol se encuentra a una distancia de la Tierra equivalente a 389 veces la distancia Tierra-Luna. Vale. Aristarco intentó también calcular la relación que había entre el tamaño de la Tierra y el de la Luna, y para ello utilizó un eclipse total de Luna, dibujando las distintas fases según la Luna atravesaba la sombra de la Tierra. Y llegó a la conclusión de que el radio de la Tierra era 3,70 veces el de la Luna, que es un valor muy aproximado al real, que es de 3,67. Pero por entonces todavía no se conocía el valor del radio de nuestro planeta. También en el siglo III a.C. apareció otro personaje que habría de dejar su huella. Eratóstenes hizo diferentes e ingeniosas mediciones. Por ejemplo, le habían llegado noticias de que en la ciudad de Siena, coincidiendo con el solsticio de verano, la luz del sol daba justamente en el fondo de los pozos, sin proyectar sombra alguna, lo que significaba que la ciudad estaba situada justo encima del trópico de Cáncer. Dado que el sol está muy lejos de la Tierra, se puede considerar que sus rayos llegan paralelos a cualquier punto de la misma. Se le ocurrió que si el mismo día y a la misma hora algún objeto proyectaba sombra en otra ciudad que estuviese en el mismo meridiano que Siena, eso le permitiría deducir el perímetro de la Tierra. Eligió Alejandría, que era donde él residía y que distaba 800 kilómetros de Siena. Y en esa fecha midió la sombra proyectada por un monolito. El ángulo resultó ser de 7 grados y 12 minutos, con lo que por la simple aplicación de una regla de 3 obtuvo un valor de 40.176 kilómetros, cifra admirable para los medios disponibles en la época, sobre todo si tenemos en cuenta que realmente hay una diferencia de 3 grados en la latitud de las dos ciudades. A Eratóstenes se le atribuye también la invención de la esfera armilar hacia el año 255 a.C. y la determinación de la inclinación de la eclíptica. También hizo estudios sobre las distancias a la Luna y al Sol y propuso intercalar en el calendario un día adicional cada 4 años. Un siglo después, Hiparco de Nicea hizo varias importantes aportaciones a la astronomía. Elaboró un catálogo de estrellas que contenía las coordenadas eclípticas de 850 de ellas. Aparentemente despertó su interés el hecho de observar una estrella nunca antes vista que calificó como estrella nova, que era la Nova Scorpii del año 134 a.C. Y también clasificó las estrellas según su intensidad, que sepamos fue el primero en hacerlo. Las calificó según su brillo y les asignó magnitudes desde la primera, que era la más brillante, hasta la sexta, que eran las visibles solo en cielos muy oscuros. En el año 127 a.C. descubrió la precesión de los equinoccios. Observaba estrellas brillantes, entre ellas Spica, y comparando sus medidas con las que un siglo antes habían hecho Timócares y Aristilo, vio que se había movido 2 grados con respecto al equinoccio de otoño, lo que concluyó entonces
No fue que se habían movido las estrellas, sino que lo había hecho el punto Aries, que era el sistema de referencia. Al medir la precesión de los equinoccios, distinguió entre año siderio y año trópico, dando al primero un valor de 365 días, 6 horas y 10 minutos. Erró solamente en 1 hora y 6 minutos. Y de 365 días, 5 horas y 55 minutos al segundo. Solo tuvo un error de 15 segundos. Aprovechando eclipses lunares largos, mejoró la precisión en la medida de la distancia entre la Tierra y la Luna, fijándola en 30 radios terrestres de los medidos por Aristarco, lo que equivale a 380.000 kilómetros, que es un valor muy próximo a la distancia real media, que es de 384.402 kilómetros. Sabemos que la distancia oscila, depende del punto de la órbita, entre 356.000 kilómetros en el perigeo y 406.000 en el apogeo. Y también mejoró la medida de la inclinación de la eclíptica que había hecho Aristarco. En este cuadro podemos ver la evolución de la inclinación de la eclíptica desde 2016 hasta 2023. Actualmente se está reduciendo esa inclinación a un ritmo de 0,47 segundos por año. Y eso evidentemente también es una de las causas del cambio climático, ya que influye directamente sobre las horas diarias de insolación. Bueno, pues Hiparco también fue el primero en dividir la Tierra en meridianos y paralelos, y también fue el primero en proponer la división del día en 24 horas de igual duración, aunque esa división no se generalizó hasta que se inventó el reloj mecánico en el siglo XIV. Claudio Ptolomeo es el autor del que probablemente sea el tratado astronómico más conocido de la antigüedad, el Almagesto, que influiría durante siglos a los astrónomos y navegantes posteriores a su época. Ptolomeo defendió también un modelo geocentrista, por el que el Sol y las estrellas giraban en torno a la Tierra, y que trataba de explicar los movimientos pasados y futuros de los astros. A diferencia de la escuela pitagórica, que hablaba de órbitas perfectamente, de circunferencias perfectas, las órbitas de su modelo eran ligeramente excéntricas, y luego veremos cómo. No eran circunferencias perfectas. Según él, su sistema no pretende descubrir la realidad, y lo dice claramente, sino que solo es un método de cálculo. En el centro de esta imagen, y ligeramente desplazada, está la Tierra, y a su alrededor giran unos discos que corresponden a los demás astros en orden creciente de distancia: la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Los cuerpos celestes giran sobre los llamados círculos deferentes. Solo el Sol se mueve uniformemente sobre el suyo. La Luna y los planetas se mueven sobre otro círculo, llamado epiciclo, que gira sobre el deferente. Entonces se justifican así las irregularidades que presenta su movimiento. La doctrina tolemaica era completamente compatible con las creencias religiosas predominantes en los siglos siguientes, significativamente con el cristianismo, y por ello sería la mayormente reconocida hasta casi el final de la Edad Media. Ptolomeo fue también un destacado geógrafo. Publicó 8 volúmenes de su obra Geografía, en la que recopila técnicas matemáticas para el trazado de mapas precisos y recoge coordenadas geográficas del mundo conocido. Y no sería lógico terminar esta charla sin hacer al menos una breve referencia a la astronomía islámica, que se nutrió de los conocimientos transmitidos por otras civilizaciones, fundamentalmente mesopotámicas y griegas. Los árabes los desarrollaron y ampliaron hasta el punto de influir decisivamente en las posteriores civilizaciones europeas, china e hindú también. Incluso hoy, la mayoría de las estrellas observables a simple vista conservan el nombre que les dio el Islam: Akrab, Al-Dafar, Aldebarán, Aldafera, Alcieba, Altair, Kaf, Deneb, Denébola, Dove, El Nad, Formajaul y Kochab, y muchas otras más, son ejemplos destacados. Esta es una imagen del observatorio de Duvbeh, en Samarcanda, Uzbekistán. Mientras Europa vivía desde el siglo IX hasta el XV una de sus épocas más negras en lo que a ciencia se refiere,
el mundo árabe experimentó grandes avances en los campos de la medicina, las matemáticas, la trigonometría, la mecánica, la geografía y la astronomía. Se construyeron numerosos observatorios, tanto públicos como privados, que estudiaron con particular detalle la luna y los eclipses. Recordemos aquí, aunque solo sea de pasado, un par de datos que vimos en la charla sobre la astronomía y el viaje del descubrimiento. En el siglo IX, bajo el mandato del califa Al-Mamún, el geógrafo Al-Faragán llegó a la conclusión de que un grado de meridiano mide 56,66 millas, deduciendo que el perímetro de la Tierra era de 56,66 por 360, pues 20.397,6 millas. Si la milla árabe equivalía a 1973,5 metros, aunque no tenemos certeza absoluta de que eso sea así, resulta que el perímetro de la Tierra eran 40.255 kilómetros, que es una cifra muy próxima a la real. En el siglo XI, introdujeron la brújula en el Mediterráneo, y en el XIII hicieron lo propio con el astrolabio en Europa a través de Al-Ándalus. Un ejemplo destacado fue Azarquiel, astrónomo andalusí del que se discute si nació en Toledo o en Córdoba, y que trabajó la mayor parte de su vida en la primera de estas ciudades. Sus principales aportaciones fueron recopilar datos históricos y adaptarlos al meridiano de Toledo, construyendo así las tablas toledanas, que Alfonso X el Sabio incorporó al libro del saber de la astronomía y que serían conocidas entonces como tablas alfonsinas. Con ellas se podían saber las posiciones pasadas, actuales y futuras de los astros conocidos. Su precisión era tan grande que Pierre-Simon de Laplace seguía utilizándolas en el siglo XVIII. Determinó que el punto de apogeo solar varía un grado cada 299 años. Explicó que la precisión de los equinoccios se debe a la influencia que sobre la Tierra ejercen la Luna, el Sol y en menor medida otros planetas. Inventó la azafea, que es un perfeccionamiento del astrolabio que permite utilizarlo en cualquier latitud, por lo que fue muy útil para la navegación. En definitiva, sin el mundo islámico y dado el oscurantismo que dominó Europa durante 700 años, todas las ciencias que acabamos de citar hubiesen quedado no solo varadas, sino incluso olvidadas. Pero bueno, eso es otra historia sobre la que tendremos ocasión de hablar en el futuro. Muchas gracias por vuestra atención.